Muy buenas tardes, buenos días, dependiendo de donde se conecten o nos vean en la República Mexicana y algunos en algún otro país. Bienvenidos a la octava Jornada Nacional de Nuevas Tecnologías en la Educación a Distancia, Construyendo la Educación 4.0. Mi nombre es Pedro Rocha y soy el responsable del Comité de Educación a Distancia y Virtual de la Red Late, que de una manera conjunta y muy directamente con CUDI hacemos posible que pues, ya estemos en la octava jornada, un seminario donde cada mes ponemos a compartir en este grupo de amigos pues temas que nos están dando pauta para permear nuestra educación en los niveles que estemos trabajando. Gracias a Marta Ávila, aquí a Lalo, a Quique, que gracias a ustedes nos hacen posible llegar a las redes sociales, quienes de una manera se van a ir conectando por Facebook, por YouTube, y que se puedan conectar directamente aquí a la videoconferencia. El día de hoy, la Universidad La Salle es sede de nuestro ponente, que es el maestro Bruno Hernández Levy. Gracias, maestro, por su aceptación y que nos quiera usted compartir el día de hoy y también debatir, si así fuese necesario, todos los puntos de vista con su ponencia Posibilidades y Límites del Internet de las Cosas hacia la Educación 4.0. Es algo que hemos visto cómo se permea en la mercadotecnia, en los consumos industriales, pero la interrogante y que nos quedamos como académicos es ver cómo el Internet de las Cosas va permeando la educación y cómo va a ir incorporándose en un futuro hacia la currícula de algunas. Bruno, bienvenido, nos da gusto que estés con nosotros. Estás transmitiendo desde Cuernavaca, según tengo entendido, La Salle, Cuernavaca. Sí, hola, muy buenos días. En realidad estoy desde la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Aquí estamos transmitiendo con muchísimo gusto. Ahorita te leo tu reseña para que veamos que estás en dos instituciones siempre colaborando. Me voy a permitir hacer una breve reseña del currículum del maestro Bruno, que es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana. Estudió la maestría en Comunicación y Tecnología Educativa en el Instituto Latinoamericano para la Comunicación Educativa, ILCE. Además, cursó diplomado de formación en Agentes para la Innovación Educativa, impartido por el CINET, el Sistema Nacional de Educación a Distancia, en México. Desde el 2006 hasta la fecha, colabora como diseñador, mediador de cursos y diplomados a distancias en diferentes temas de educación, comunicación y tecnología en el Centro Internacional de Educación a Distancia de la Universidad La Salle, México. Y desde el 2011 a la fecha también se desempeña como líder de proyecto de recursos educativos en el programa de formación multimodal de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, donde nos dices que por ahí nos estás permitiendo la transmisión. Y es autor del libro Modalidades Alternativas y Estrategias de Aprendizaje e Enseñanza para la Educación a Distancia, publicado por la Universidad La Salle, México, en el 2015. Con una amplia experiencia en la materia y académico, pues te doy más que la bienvenida, Bruno. Estaremos escuchándote, participando y nuevamente gracias, y es todo el escenario para ti. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a todos los que se conectan y gracias a Marta y Eduardo por lograr esta conexión. Voy a compartir ya la presentación. Lo primero, antes que otra cosa, ahorita les van a compartir en el chat y en algunos espacios el vínculo para que puedan entrar a una encuesta. La idea es que abramos esta encuesta, la vamos a dejar abierta a lo largo de una buena parte de la presentación y ya hacia el final, cuando lleguemos a la parte de los límites, vamos a leer las respuestas que dieron para que veamos cómo está la parte del optimismo o pesimismo sobre qué tanto podemos ir haciendo ciertas aplicaciones, ¿no? Si no tienen el vínculo a la mano, simplemente con que entren a sleep.do y pongan el número de evento 3682, pueden responder la encuesta.
les digo, ya al final, bueno, a mediado del camino, ya estaremos leyendo un poco sobre eso y estaremos opinando. ¿Qué quiero hacer hoy y cuál es mi propuesta con ustedes? Pues básicamente quiero compartir algunas reflexiones que considero que pueden ser detonadoras, encaminadas a identificar contigo, con quien me ve y me escucha, posibilidades y límites del Internet de las cosas en el escenario de la educación 4.0 en el tiempo que tenemos disponible, porque es un tema que se presta a profundizar mucho, a irse como a muchos detalles, porque incluso dependiendo de la disciplina desde donde se vea, hay detalles muy específicos, pero bueno, vamos a tratarlo de hacer de manera general, amplia, y que pueda ser, digamos, de interés para la gran mayoría de los que nos están siguiendo esta tarde. ¿Cuál es el itinerario? ¿Cómo vamos a ir avanzando? Vamos a empezar hablando primero del Internet de las cosas para tener un concepto común y entender un poco de qué estamos hablando cuando hablamos del Internet de las cosas. Yo sé que algunos de ustedes no nada más saben qué es, sino que tienen proyectos de desarrollo de Internet de las cosas, pero bueno, la idea es que todos los que conocen y los que no conocen, pues tengan una idea general y también pues pongamos algunos elementos en común, porque además, como otros conceptos, pues es polisémico, dependiendo de qué autor le preguntes, es lo que te va a decir qué es el Internet de las cosas o no. Posteriormente pasaremos a establecer la relación entre el Internet de las cosas y la educación 4.0, y ahí me interesa que conforme vamos hablando del Internet de las cosas y sus características, y después pasamos a la parte de educación, no nada más se queden, digamos, con lo que yo voy a proponer sobre la parte donde se toca el Internet de las cosas y la educación 4.0, sino que conforme lo vamos revisando, ustedes también vayan pensando desde su perspectiva y desde su, digamos, desde su visión disciplinar y desde el trabajo donde ustedes están, ir también tratando de conectar los puntos de dónde más puede haber estos puntos de contacto entre el Internet de las cosas y la educación 4.0. Eso hacia la parte de las reflexiones, la idea será justamente que intercambiemos las observaciones que ustedes hicieron al respecto. Después nos vamos a detener un momento en la parte de los límites, porque pues es padrísimo pensar que todo es maravilloso en este mundo y que es miel sobre hojuelas, pero es cierto que pues a veces las cosas no resultan tan bien como uno espera o tienen algunos desafíos que hay que resolver antes siquiera de pensar en una implementación masiva de este tipo. Finalmente vamos a concluir con algunas reflexiones, 3 reflexiones básicas que yo quiero plantear y abriré el paso para que ustedes también compartan pues con todos nosotros las reflexiones que esta charla les genera. Entonces, pues si les parece bien, comenzamos entonces con una definición. Es importante recordar que el Internet de las cosas es una tecnología, es una de las tecnologías que están asociadas con la famosa cuarta revolución industrial, descrita por Schwab en el Foro Económico Mundial. Otras tecnologías que también están vinculadas pues, son el cómputo en la nube, la inteligencia artificial, y muchas de ellas pues obviamente trabajan en interacción, es decir, no es una tecnología y otra. De hecho, dependiendo de los autores, pero algunos autores plantean que no son solo las tecnologías, sino más bien la interacción de esas tecnologías y los usos que se dan lo que realmente lleva a la cuarta revolución industrial. Sé que de esto se ha estado hablando en otros momentos, entonces, bueno, es simplemente tener algunos conceptos comunes. El concepto de Internet de las cosas nace entre 2008 y 2009, bueno, ahí lo data cuando menos Cisco, probablemente se puede encontrar antes. Hay ahí también el planteamiento que hace Kevin Ashton, ¿no? De que son habilidades de sensores conectados al Internet para dar nuevos servicios, pero a mí la que me pareció más propia para esta ocasión es esta que les presento, que es una de Ibarra Esquer y otros autores, que plantea que el Internet de las cosas es la confluencia de varias tecnologías que permiten proveer servicios y aplicaciones basados en Internet, haciendo uso de dispositivos electrónicos incorporados a objetos físicos para obtener datos y controlar procesos. En ese sentido, me gusta más esta definición y es la que normalmente coloco, porque me parece que tiene como todos los elementos que nos interesa poner en la mesa, es decir, la parte de los objetos físicos, la parte de los datos, del control de procesos, de los servicios, de las aplicaciones, de la lógica que todo esto está basado en Internet, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces creo que es una definición que nos puede servir y la idea es básicamente que la tengamos como una base. Ahora,
tratemos de irnos, de ser menos abstractos, un poquito más concretos. Cuando hablamos de Internet de las cosas, lo más común es que nosotros estemos asociándolo con la que se conoce como la domótica. Y dos ejemplos claros, uno es, por ejemplo, los climas inteligentes, o sea, el hecho de que, por ejemplo, si uno usa aire acondicionado en su casa, sobre todo en esta época de mayo, que el calor ha estado del cocol, y entiendo que en el norte el clima no es, o sea, no es opción no tener clima, entonces, bueno, ¿qué pasa si el clima sabe cuándo encenderse y cuándo apagarse sin que la persona tenga que meter mano, ¿no? O también la parte de los refrigeradores inteligentes que te dicen cuándo ya se va a pasar el pozole y es tiempo de que te lo comas porque un día más y ese pozole ya no va a estar bueno, ¿no? Entonces, esta es la primera parte o es el primer momento, digamos, que si nosotros nos platican del Internet de las cosas, muchas veces caemos en esto, ¿no? En pensar que, bueno, el Internet de las cosas básicamente son todos los elementos automatizables dentro de la casa que pueden tener conexión entre sí y a Internet y que de alguna manera permiten tener, pues, algunos ambientes ya controlados sin la necesidad de estar haciendo mucha intervención por parte del usuario. Incluso cuestiones que dependan de la geolocalización del usuario para tomar decisiones sobre lo que pasa o no en casa, ¿no? Entonces, esta es una de las aplicaciones que es como súper común. La otra que seguramente vino a su cabeza es la parte del automóvil autónomo, que si bien, obviamente lo que les decía, tiene que ver también con inteligencia artificial y otras cosas, se entiende que algunas de las propuestas de automóvil autónomo digamos, para los próximos años, dependerían de las conexiones 5G, que vamos a hablar de eso un poquito más adelante, para poder tomar cierto tipo de decisiones y poder tener, digamos, un manejo mucho más pertinente y mucho más seguro, ¿no? En ese sentido, o sea, que pueda saber exactamente cuándo frenar y cómo frenar, etcétera, y no matar a nadie en el proceso. Me gusta mucho un ejemplo de las primeras implementaciones del Internet de las cosas en cuestiones productivas, que es, por ejemplo, una startup holandesa que se llama Spart, que lo que hizo fue colocar sensores en las ovejas del ganado y con estos sensores lo que hacía es que monitoreaba la salud de las vacas, pero también las seguía en términos de GPS, de su localización, podía seguir sus movimientos y esto permitía, a ellos lo que les permitía era garantizar el suministro de carne más abundante y más sano para el consumo humano. Y lo interesante aquí, esto es un dato nada más como dato curioso, era que pues cada vaca producía 200 megabytes de información al año, ¿no? Este es como de los primeros ejemplos que podemos encontrar, que nos da la idea también de que, bueno, no nada más nos quedamos a nivel de la domótica o de aquello que podemos usar en casa de los dispositivos inteligentes o de la lógica de lo del automóvil autónomo, pero también en cuestiones productivas, ¿no? Y que es justamente lo que está vinculado de alguna manera con la revolución industrial 4.0. Siguiendo con esta línea de lo que es más cercano a las personas, lo más cercano al usuario, es esta parte donde podemos ver, si nos centráramos en el usuario, qué elementos son normalmente contextos de aplicación, digamos, aplicaciones en contexto del Internet de las cosas, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, pues que el individuo puede usar su smartwatch o puede usar en uno de esos casos las bandas estas de fitness que traquean cuántos llevan el registro de cuántos pasos sigues, etcétera. Cuestiones que se pueden colocar como cámaras o lentes de realidad aumentada y, bueno, hay algunas ya usos prácticos que pueden tener que ver con el descubrimiento de espacios a partir de afinidad con otros amigos con respecto a los espacios. Obviamente los anuncios personalizados, que es algo en lo que han estado trabajando bastante. El rollo de la movilidad inteligente, que le llaman, el seguimiento a las mascotas para saber dónde quedó el gato o qué estuvo haciendo. Alertas de misión crítica, es decir, si hay una estructura que está teniendo problemas y que puede ser un riesgo de colapso, pues nosotros podríamos identificarlo desde antes. El poder estar identificando dónde están ciertos individuos dentro de una fábrica, la parte del monitoreo de la salud, que es una de las aplicaciones interesantes, y también una parte de logística que tiene que ver con dónde está exactamente el paquete, en qué momento, y cómo podemos calcular mejor el proceso de logística para hacerlo llegar del punto A al punto B con el menor esfuerzo e inversión posible. Y muchas veces en esta lógica de la Revolución Industrial 4.0, pues sin
la participación del ser humano, ¿no? Ya mucho más automatizado, pensando casi como en las bodegas robotizadas de Amazon. Algunas de las aplicaciones propuestas por Ashgari y Ramani y Javadi en 2019 nos plantean distintos escenarios. O sea, por ejemplo, en la parte de cuidado de la salud, pues esta parte de los dispositivos que podemos llevar con nosotros, que son que podemos vestir, como si fueran los relojes u otro tipo de cosas, que permiten monitorear elementos en el estado de salud de una persona. Empieza, por supuesto, con cuestiones tan simples como el ritmo cardíaco, pero puede ir a cosas más complejas como el nivel de glucosa en la sangre, e incluso lo vamos a ver más adelante, cosas más avanzadas como sistemas de medición de electrocardiograma y electroencefalograma. En la parte ambiental, obviamente también hay cierto tipo de aplicaciones que tienen que ver con hacer mucho más eficientes las granjas, ¿no? Los sistemas digamos, donde hay producción animal y producción vegetal. La parte de, por ejemplo, el monitoreo a la vegetación, digamos, que está como en el campo abierto. Estas son de las cosas que les gustaría mucho a los biólogos y a los que trabajan la parte de conservación, ¿no? Porque permitiría estar monitoreando estas áreas de conservación sin necesidad de estar, digamos, invirtiendo muchísimo más dinero en eso, ¿no? Tratamientos de aguas, etcétera, ¿no? En la parte de la ciudad, pues lo vemos, ¿no? Ahí el concepto de la ciudad inteligente, de la casa inteligente, del edificio inteligente, ¿no? Y todo este tipo de cosas, por ejemplo, el rollo del monitoreo del tráfico, cómo hacer que la ciudad, digamos, de alguna manera, el sistema de tráfico de la ciudad tome decisiones con base en la información que tiene para hacer que el tráfico fluya de mejor manera dependiendo de las condiciones que se dan. Toda esta parte, por ejemplo, de la lógica de cómo funciona el Waze o el Google Maps, ¿no? Que permite identificar cómo van los flujos de las calles, etcétera. Bueno, ahí también ya vemos una de las aplicaciones. En la parte comercial, pues también los sistemas de compra y la parte de la venta al menudeo. En la parte industrial, pues vemos sobre todo lo que tiene que ver con logística, pero también con automatización de muchos procesos y bueno, y aspectos generales. A mí esta taxonomía me gusta porque permite abrir esto que les decía yo de la parte como de varias disciplinas, en donde dependiendo de la disciplina donde yo esté colocado, pues puede ser alguna de las áreas de interés. Y aquí lo que está padre, lo vamos a ver más adelante, y donde se conecta con la parte educativa, es que mucho de lo que estamos esperando ya de las experiencias formativas, esto lo vamos a ver, les digo, un poco más adelante, lo que estamos esperando de las experiencias formativas es que estén mucho más vinculadas con una realidad tangible y concreta. Y este tipo de dispositivos nos proveen una información que permite justamente tener ese tipo de relación. Continúo entonces. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de las cosas? Pues básicamente estas cosas, que hay toda una discusión sobre si son cosas o objetos, pero vamos a dejarlo con cosas porque es el término más común. La idea es que tienen este contenedor físico y tienen características físicas que están asociadas, ¿no? A ese contenedor físico. Tienen un identificador único, es decir, una de las cuestiones que era muy importante a la hora de hacer el cambio de IPv4 a IPv6 era justamente que el Internet de las cosas iba a traer un crecimiento exponencial del número de direcciones IP de los dispositivos conectados a Internet. Y entonces, bueno, por eso una de las tantas razones para hacer el cambio fue esta, que están asociadas, bueno, al menos a un nombre y una dirección. Pueden detectar y almacenar mediciones realizadas por sensores asociados con ellos. Pueden poseer medios para desencadenar acciones, es decir, que tienen efecto en una realidad física, es decir, no nada más es capaz de tener como sensores para identificar las características del entorno, pero también puede tener elementos que permitan actuar en el entorno, es decir, lo que decíamos un poco del clima, ¿no? Del aire acondicionado. O sea, lo que puede hacer es prever que hay ciertas características, que la temperatura de la habitación está elevada, que la persona está por llegar y entonces puede activar el aire acondicionado para hacer que la temperatura de la habitación baje y entonces cuando la persona llegue, la habitación tenga la temperatura adecuada, pero además lo haga en un tiempo específico en el que haga el uso más eficiente de la energía que hay disponible en casa, ¿no? Para hacerlo como de una manera muy práctica. Digo, hay otros ejemplos, pero un ejemplo casero me parece que es ese. Posee algunas capacidades informáticas básicas que, bueno, pueden usarse para tomar decisiones sobre sí mismos y sus interacciones con entidades externas, ¿no? Hay una parte que es bien interesante, es que algunos dispositivos de Internet de las Cosas
tienen incorporado un elemento que les permite procesar datos. Es decir, algunos simplemente colectan el dato y lo transmiten, pero muchas de las propuestas son que hace la colección de datos, hace un cierto procesamiento y después ya es que hace la transmisión. ¿Qué propiedades tienen estas cosas? Pues estas cosas tienen algunas propiedades básicas, la identificación, o sea que tienen una identificación específica, decíamos, cada cosa tiene que estar identificada. Permiten la ubicación y el rastreo en términos generales. Tienen capacidades de detección con esta parte de los sensores, la capacidad de actuación y el procesamiento, ¿sale? Aquí lo que me interesa es esto, como estamos hablando de algunas cosas que sí existen, pero muchas otras que no existen, tenemos que hacer aquí un ejercicio de imaginación. Y en ese sentido, conforme vamos viendo estas características que tiene, incluso pensar cosas que les van a sonar como a ciencia ficción, pero que si ustedes la están imaginando, muy probablemente pueden ser posibles si siguen esta línea de elementos de lo que estamos planteando. Otras características de las cosas. Las cosas pueden ser rastreables, ¿no? Entonces las cosas móviles pueden identificarse de manera única y tienen conciencia de su localización. Pueden ser de datos, es decir, que pueden estar produciendo datos, ya sea desde los sensores, desde las propiedades o desde el estado actual, ¿no? De si está prendido o apagado en el caso de un foco. Pueden ser interactivos, ¿no? Que permiten interacción con el entorno en el que están inmersos, dependiendo de cómo se mueve el entorno, es lo que va a permitir que el dispositivo tome algunas decisiones, digamos. Los dispositivos inteligentes o smart, que son cosas interactivas que pueden aplicar cierto grado de procesamiento de los datos obtenidos o recibidos y actuar en consecuencia, que era un poco lo que yo les decía. Algunos, digamos, son un poquito más simples en el sentido que simplemente toman los datos del ambiente y los transmiten, y otros toman los datos del ambiente, los procesan, pero además actúan en consecuencia del procesamiento de ese dato. Aquí es donde están colocados pues muchas de las cosas que en la parte comercial, en la parte de mercadotecnia nos hacen llamar inteligentes. Ahí con esto es con lo que tendríamos que discutirlo un poco, porque no todo lo que nos venden como inteligente pues necesariamente cumple con estos criterios. Hay un papel importante que juega la red 5G, que seguramente habrán oído nombrar, que bueno, ahora decía Telcel que tenía la 4.5 ya listo para la 5, ¿no? Pero no es la 5G. ¿Qué es esto de la red 5G y por qué es importante para nosotros? Esta red 5G permite una hiperconectividad, es una red de 10 gigabytes por segundo con una latencia de 1 milisegundo. Esto de la latencia de 1 milisegundo significa que la transmisión puede ser muy rápida, la transmisión de datos muy rápida en el sentido que no tarda mucho en ir de un lado al otro, y eso permite, por ejemplo, el funcionamiento de los coches autónomos. Si tuviéramos una latencia mucho más grande, probablemente el coche tendría más complicación para hacer cierto tipo de procesamiento si es que eso le está haciendo, transmitiendo los datos a la red. Puede tener 100 dispositivos por área, a diferencia de la cobertura que tenemos ahora. Dice que la disponibilidad es de 99.999%, una cobertura del 100%, y una cosa que me parece que es muy importante, obviamente estos sensores y estos procesadores consumen energía, o sea, es decir, no es que funcionen así solitos, sino que son dispositivos y como todos usan pilas, usan baterías, usan un dispositivo de almacenamiento de energía. Entonces, una cuestión que es interesante es que la red 5G plantea en términos técnicos muy generales que permite una reducción del consumo de energía de 90% en la red celular. Y eso implica que un dispositivo de Internet de las Cosas podría tener una duración de batería de hasta 10 años, dependiendo, claro, si no le ponemos también unas celdas solares o algo que permita que se siga cargando, pero si fuera con una sola carga, pues serían estos 10 años de batería para algo de baja potencia, no para algo de mucho consumo. Entonces, bueno, eso en términos generales es el planteamiento para la parte de Internet de las Cosas. Lo que tiene que quedar súper claro aquí es que en el Internet de las Cosas vamos a estar hablando de muchas veces de sensores y de cosas que actúan en el entorno, que normalmente están colocadas en objetos, es decir, están en un mundo real y tangible, están en nuestra ropa, están en nuestros espacios donde vivimos y trabajamos, están incluso en la naturaleza. Y aquí me interesaba también comentar algo importante. Por ejemplo, en el ejemplo del smart, de lo inteligente, hay un término que es el smart dust o el polvo inteligente.
Y, por ejemplo, ese polvo inteligente lo que permite es tener unos sensores del tamaño del polvo, digamos, de tamaño muy chiquito, y permiten la aplicación de ese tipo de sensores permitirían saber necesidades específicas en cultivos, por ejemplo, para la parte agrícola, pero muy específicas por áreas muy particulares. Por ejemplo, debilidades y corrosión en estructuras, por ejemplo, ahora que en Italia cayó el puente en la zona bueno, que cayó el puente, bueno, pues, y por cuestiones de corrosión, bueno, pues estas cuestiones de corrosión podrían estarse monitoreando con este tipo de sensores y pues finalmente colecta de información como aceleración, presión, humedad, etcétera, ¿no? Entonces, ahí lo que es interesante es que pues básicamente podemos identificar muchos factores del medio ambiente y del espacio y con esas cuestiones que podemos identificar podemos generar datos que nos pueden ayudar a su vez a tomar decisiones. Entonces, ahora la cuestión es cómo juntamos los puntos y cómo esto lo vinculamos con la educación 4.0, que es la pregunta que nos hacía el maestro Pedro y que pues muchos de ustedes se hacen y que digamos es motivo de esta charla. ¿Cómo juntar los puntos? El primer artículo que yo ubiqué con el término de Education 4.0 data de 2008, es decir, hace 11 años. Y ya desde entonces ya tenía algunos elementos, de Leapfrog Principles and Practices, Core Components of Education 3.0 and 4.0 de Arthur Harkins. Y lo interesante es que pues, ya traía mucha visión de lo que podía llegar a ser, y es más, o sea, el concepto es muy parecido a lo que estamos viendo ahorita con algunos de los autores. Como siempre, esto depende del autor que leas, es el énfasis que va a hacer a una parte u otra, pero a mí me parece que es interesante que, pues bueno, estamos discutiendo en 2019 un concepto que ya tiene un ratito, digamos, allá afuera, y que pues vale la pena seguir discutiendo en términos de ver si lo que se está construyendo es lo que queremos o no. ¿Cómo discutir la parte de la educación 4.0? A mí me parece que lo importante de la discusión la tenemos que llevar en 3 niveles. Es a quién queremos formar, cómo queremos formarlo y para qué queremos formarlo, ¿no? Y en esto hemos estado trabajando mucho, es decir, en los últimos años hemos estado tratando de acompañar a los profesores y acompañarnos a nosotros mismos en transitar de paradigmas, de cuestiones transmisivas a cuestiones donde acompañamos y a finalmente cuestiones donde mediamos procesos de formación, ¿no? Entonces, bueno, empecemos. ¿A quién queremos formar? Pues básicamente queremos formar a nuestros estudiantes, ¿no? Es decir, entiendo que la mayoría de los que estamos conectados esta tarde, somos docentes o estamos cerca de procesos educativos. Entonces, pues, ¿quién nos interesa formar a nuestros estudiantes? ¿Y quiénes son ellos? Pues son hombres y mujeres que están en etapas de desarrollo, a veces tempranas y a veces mucho más adelante, porque también ahora con la parte de educación a lo largo de la vida, pues se extiende a etapas mucho más adelante. Pero finalmente es gente que le interesa o que está en una posición de aprender cosas nuevas a través de sus procesos personales, pero también a través de verse inmersos en experiencias formativas, ¿no? En la educación 4.0, pues los entendemos también como ciudadanos, como seres humanos integrales en entornos formales, pero también aquí incluimos a los entornos no formales y los informales, porque vamos a ver un poquito más adelante, hay una idea de que la persona ya no nada más va a estar, no nada más depende del espacio, digamos, de las universidades y las escuelas para formarse, sino que empieza a encontrar otras maneras fuera de estas instituciones o de maneras un poco más desestructuradas para lograr la formación de ciertas competencias que requiere para esta educación 4.0. Entonces, aquí esta es la parte, yo creo que es una de las partes medulares, ¿no? ¿Cómo queremos formarle? Pues yo creo que, digo, si les preguntara, lo podemos comentar más adelante, pero pues lo que queremos hacer es darle una experiencia formativa significativa, es decir, que el estudiante tenga la mejor experiencia formativa posible y que esa experiencia formativa le dé aprendizajes que él o ella se lleve a lo largo de la vida. ¿Cómo podemos formar en la educación 4.0? Pues bueno, hay varias cosas, ¿no? La idea es que el aprendizaje puede tomar, esta es una propuesta de Fisk,
Hay otras propuestas, pero bueno, esta me gustó. El aprendizaje puede tomar un lugar en cualquier momento, en cualquier lugar. Y esto, si estamos hablando de educación a distancia, es muy interesante, porque a veces hay esta idea de querer separar completamente la educación presencial de la educación a distancia. Y lo que no vamos viendo es que los avances que ha llevado la educación a distancia permiten que la educación presencial sea mucho más rica. Y esto permite también, a su vez, que pues podamos tener esto de en cualquier momento, en cualquier lugar, es decir, no solamente el aula como un espacio de formación, ¿no? Y esto lo venimos diciendo ya de mucho tiempo, no es, digamos, no es una idea nueva. Muchas de estas no son ideas nuevas, pero pues se están retomando para plantear posibles escenarios de educación 4.0. El aprendizaje será personalizado para cada estudiante a nivel individual. Hemos estado hablando mucho en los últimos años de tratar de personalizar cada vez más la experiencia, en teoría con aplicaciones de realidad, perdón, de inteligencia artificial, pues esto debe de ser posible, pero bueno, ahí vamos todavía en el proceso, ¿no? Trabajando en esta parte. Los estudiantes tienen la opción para determinar cómo quieren aprender. Es algo bien interesante porque tiene que ver con itinerarios de aprendizaje y tiene que ver con que las personas establezcan sus propios objetivos y los logren alcanzar, ¿no? Los estudiantes estarán más expuestos a aprendizaje basado en proyectos, que esta parte es bien interesante porque tiene que ver mucho con cuestiones prácticas. De hecho, el número 5 tiene que ver con esto, con aprendizaje práctico a través de experiencias de campo, como las prácticas profesionales, que en Sudamérica y en otros países, en otras regiones, conocen como pasantías, los proyectos de mentoría, que esta parte me parece que es interesante, y los proyectos colaborativos, ¿no? Y los estudiantes estarán expuestos a interpretación de datos que requieren para aplicar su conocimiento teórico a números y usar sus habilidades de razonamiento para hacer inferencias en lógica y tendencias de sets, tendencias para sets de datos dados, ¿no? Esta parte también me parece que es importante porque vamos a generar muchísimos datos y hay que saber qué hacer con esos datos, ¿no? Y cómo utilizarlos para nuestro beneficio. Los estudiantes pues son evaluados o serían evaluados en este escenario de la educación 4.0 de manera diferente. Las plataformas que tenemos ahorita de evaluación o van a ser irrelevantes o van a ser insuficientes porque en realidad vamos a estar buscando lo que hemos estado buscando que no logramos implementar del todo, que son todas estas evaluaciones más bien basadas en desempeños específicos mucho más complejos que los desempeños, digamos, que se veían a manera de lo simplemente observable inmediato, ¿no? Para cuestiones, para procesos de formación más largos. Y la opinión de los estudiantes pues, se tomará mucho más en cuenta, ese es el planteamiento que hace Fisk, en cuenta al momento de diseñar y actualizar currículum, cosa que ahorita, pues sí hay algunos estudios que se hacen ahí, y algunos, pues medios se toman en cuenta, pero sabemos que no del todo. Y la novena y última planteamiento que hace Fisk es que como las tendencias que llevan en la educación 4.0 son que los estudiantes serán más independientes de su propio aprendizaje, es decir, van a depender menos del docente, que no significa que el docente pierda un sentido o un papel, pero sí tienen que empezar ellos a ser mucho más autosuficientes y a empezar a ver su aprendizaje de manera mucho más personal. Ahora bien, pues, ¿cómo se mezcla esto? ¿Cómo se toca con la parte de Internet de las cosas? Lo que vamos a tener si logramos implementar el Internet de las cosas a la educación es que, bueno, por un lado se va a buscar que haya experiencias y resultados de aprendizaje enriquecidos. Ahorita explico un poco más cómo. Sería, por ejemplo, a través de la posibilidad de obtener datos para análisis de distintos escenarios, decíamos, ¿no? De cuestiones biológicas, de cuestiones sociales, de cuestiones mecánicas, es decir, ya los participantes, los estudiantes, podrían tener a su disposición en tiempo real muchos más datos sobre la realidad que tienen en torno, digamos, y estos datos a ellos les permitirían trabajar en un nivel de análisis para hacer inferencias y para hacer otro tipo de ejercicios que les permitieran pues plantear, bueno, primero comprender qué es lo que está pasando y lo segundo es plantear soluciones en caso de que haya problemas, ¿no? También, por ejemplo, otra de las aplicaciones en ese sentido, en la parte del cómo, pues es el desarrollo de proyectos de Internet de las Cosas como medio para el aprendizaje. En muchos casos, ahorita, en varias instituciones educativas, este es el enfoque que se le está dando. Se está orientando a los participantes a que trabajen con Arduino y otras tecnologías para hacer proyectos de Internet de las Cosas y, bueno, eso permite pues, que desarrollen cierto tipo de competencias. También la implementación permitiría una evaluación progresiva de los estudiantes
integración de plataformas, porque ahorita tenemos como de repente todo separado y la idea es más bien como esta lógica de los ecosistemas, y el desarrollo del middleware educativo que permita un mejor vínculo entre el estudiante y la información que es pertinente para él en tiempo real. También permite promover información en tiempo real sobre el rendimiento del estudiante. Y aquí es lo que les decía, que es un rollo como casi futurista, porque dice, imagínense de colocar sensores de electrocardiograma y de electroencefalografía, no, está mal. Electroencefalografía, que nos permitieran, por un lado, por ejemplo, entender cuestiones sobre ritmo cardíaco y demás en distintas condiciones del estudiante, y el otro que nos permitiera hacer esta parte de entender un poco más sus procesos cognitivos, pero desde una perspectiva más, digamos, de las neurociencias, ¿no? Y de toda la parte de la cognición. Entonces, esta igual suena un poquito más futurista, pero bueno, es parte de los planteamientos que se hacen de la integración de Internet de las cosas al proceso formativo en el cómo. Otra más es que se piensa desde una perspectiva ya más bien de administración o de gestión de escuelas, bueno, de instituciones de educación, pues que puede eficientar la operación, y algunas aplicaciones que se piensan para un campus inteligente pues tiene que ver con el control y administración de los edificios, la seguridad y control del acceso, los sistemas de video y de información a nivel institucional, los sistemas de ubicación y asistencia y el monitoreo y control de la energía pues para tener mejor uso de los recursos, ¿no? Entonces, incluso en la parte gestiva, pues también ahí tenemos un punto de vista. ¿Para qué queremos formar a estos estudiantes o a estas personas? Pues básicamente mi perspectiva es que hay que formarlos para que tengan herramientas para vivir en plenitud, es decir, para que puedan ejercer todos sus derechos como humanos y para que puedan, en ese sentido, mejorar su calidad de vida y mejorar la calidad de vida de la gente que les rodea, ¿no? Entonces, ese sería como, pues, uno de los objetivos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que está pensado en la educación 4.0? Esta parte de la educación 4.0 siempre está especialmente vinculada a la cuestión de las formas de producción, y entonces pues plantea, ¿no?, que los perfiles profesionales van a cambiar, y entonces sobre todo las labores manuales van a disminuir, y eso va a llevar a una cuestión en donde se necesita gente que pueda adaptarse al cambio, y entonces esta es la cosa, que hay que preparar a los ciudadanos para el cambio y la adaptación constante, que es algo que ya venimos diciendo desde finales del siglo XX, no es una idea nueva. Pero pues esto es verdad, o sea, es decir, los chicos que nosotros ahorita estamos formando en bachillerato, pues todavía van a pasar cerca de 7 años para que estén en el mercado laboral, y en algunos casos, y en el caso de los de licenciatura, pues unos 4 años o 4 años y medio, ¿no? Entonces, si ahorita estamos trabajando con ellos, pues realmente más que enfocarnos en los contenidos y en otras cosas, tenemos que enfocarnos en competencias que les permitan adaptarse y estar en mejores condiciones ante un escenario que es incierto, ¿no? Es decir, ahorita todo lo que decimos son pues hipótesis, basadas sí en algunos datos que hay, pero todo es hipotético, ¿no? También hay una necesidad más que nunca de un aprendizaje estratégico a lo largo de la vida para lograr estas adaptaciones, ¿no? Y que era lo que decíamos, no nada más es aprender a lo largo de la vida, sino también hacerlo de manera estratégica, que es parte de lo que tenemos que ayudar a formar a los chicos. Hay 10 competencias que se plantearon en el World Economic Forum para esta parte, para el 2020 decían, aunque yo creo que estamos un poquito retrasados con esto, que son estas competencias que estaríamos pensando en formar en los estudiantes, y que por supuesto los docentes tendrían que tener también formado, ¿no? Que tienen que ver con la solución de problemas complejos, el pensamiento crítico, la creatividad, la gestión de personas, la coordinación con otros, la inteligencia emocional, juicio y toma de decisiones, la orientación al servicio, la negociación y la flexibilidad cognitiva, sobre todo para este tema del desaprender lo que aprendemos para que podamos pensar de manera diferente las cosas una y otra vez. Estos es como la manera del para qué dentro de esta parte de la educación 4.0, según algunos planteamientos. Pero yo creo que también aquí algo que es interesante es que tanto, a mí me gusta mucho el concepto de sociedad del conocimiento, en términos no tanto como de lo que ya estamos, sino de lo que queremos llegar, porque es como esta meta donde la gente puede utilizar la información, darle sentido, con eso construir conocimiento, y el fin último es mejorar su calidad de vida y la de otros, ¿no?
Y muchos de los planteamientos que yo encontré teóricos sobre el Internet de las Cosas plantean el Internet de las Cosas como un camino para algo muy similar. Dice, la oportunidad a partir del procesamiento de grandes volúmenes de información en tiempo real obtenida de objetos a través de sensores y otro tipo de dispositivos para justamente esto, para poder dar los elementos necesarios para construir conocimiento y mejorar la calidad de vida. Entonces, si esto le podemos dar un sentido en esta forma, me parece que estaríamos en buen camino, ¿no? Si nosotros orientáramos o el para qué de la educación la colocáramos en el Internet de las Cosas, estaríamos pensando que también, pues, si van a existir estas tecnologías, es necesario que se hagan estudios para estas tecnologías. Si, por ejemplo, se plantea que las escuelas de tecnología pues sigan desarrollando las tecnologías de Internet de las Cosas, que las escuelas de negocios desarrollen los modelos de negocio para el Internet de las Cosas, que las escuelas de medicina pues formen en investigación de aplicaciones médicas con Internet de las Cosas. Hablamos de, por ejemplo, sistemas de monitoreo que permitirían, en teoría, mantener avisado o informado en tiempo real a los médicos y a los que prestan servicios de urgencias médicas de la condición física de una persona, ¿no? Y las escuelas de derecho trabajar mucho esta parte de la ética, la privacidad y las políticas para el Internet de las Cosas. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a ver qué estamos a partir de los resultados de la encuesta que les coloqué. Podemos ver en la pantalla que, bueno, ha habido 10 respuestas a la encuesta, ahora 11, que es lo padre de esto, que lo pone en tiempo real. Y bueno, ¿les parece? Dice, la pregunta es, ¿qué capacidad crees que tiene tu país de implementar innovaciones tecnológicas a gran escala en poco tiempo? ¿No? Y sobre todo pensar en estas innovaciones tecnológicas que por supuesto tengan impacto en la educación. 45% dice que regular, 36% no es tan optimista y dice que poca, y 18% piensa que mucha, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es interesante ver que estamos como, en términos generales ahorita, de la gente que ha contestado la encuesta, pues en un punto intermedio en que podemos pensar que tal vez sí, pero tal vez no, y todo depende un poco de las condiciones en las que estamos, ¿no? Vamos a ver entonces, si les parece bien, la parte de los límites, que es, pues bueno, todo era risas y alegría, y todo eran posibilidades. También vayan pensando, les decía yo, de todo esto que hemos dicho, vayan pensando ustedes dónde consideran ustedes que también puede haber estos puntos de conexión entre las características que hemos dado de la educación 4.0 y las características que revisamos del Internet de las Cosas. Creo que eso puede ser un ejercicio interesante, tratar de hacerlo desde tu perspectiva y desde tu punto de vista, ¿no? Entonces ahora pensemos, bueno, pues no todo es miel sobre hojuelas y pues tenemos que hablar de límites, ¿no? Hay cosas que implican desafíos que pues no nos hacen tan simple la vida. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? La primera cosa es que si le echamos una vuelta al informe Horizon de 2019 y en la parte de tecnologías que son tendencia, vamos a encontrar que está lo del mobile learning, que están las tecnologías de analítica, la realidad mixta, la inteligencia artificial, el blockchain y los asistentes virtuales. Pero aquí no vemos previsto la parte de Internet de las Cosas. Entonces, es interesante ver cómo en un reporte de esta naturaleza, que reporta justamente pues un poco cuál es como la tendencia de lo que se está buscando, no encontramos en ningún lado el Internet de las Cosas. Esto a mí me parece que es revelador de uno de los escenarios que puede tener. O sea, es decir, lo interesante es que puede ser muy útil. Lo cierto es que cuando menos en este reporte no se ve reflejado que se tenga considerado cuando menos de manera próxima, ¿no? En las condiciones y en la población que se consultó para este estudio. Se acordarán muchos de ustedes, porque estamos entre puros entusiastas de la tecnología, de nuestro amigo Vint Cerf, que él fue, pues obviamente, uno de los que crearon el TCP/IP en 1973 y hoy en día se dedica a ser Chief Internet Evangelist. Hay un video que les dejo en las referencias que me parece que es importante ver, porque es una conversación que él tuvo con ingenieros de los laboratorios Bell en Estados Unidos
y donde él hacía una serie de reflexiones de cuestiones que a él le preocupaban sobre el desarrollo del Internet de las cosas. Entonces, él decía que, bueno, sería deseable que los dispositivos de Internet de las cosas pues fueran altamente confiables, y dice él, que el foco encienda cada vez. Y aquí la cuestión es, por ejemplo, si yo voy a poner de por medio la vida de una persona, de por medio con respecto a un aparato de estos, pues que el aparato sea confiable, que la persona no se me vaya a morir porque el aparato falló o dejó de funcionar. Y aquí a él le preocupa mucho, por ejemplo, la capacidad que tiene la gente de hacer código sin tantos errores, ¿no? Dice que una de las cosas que a él le preocupa y de las críticas que él hace del software libre, esa es su opinión, no es mía, es opinión de él, que dice que pues a veces el detalle que hay es que luego la gente no es muy cuidadosa con su código y bueno, entonces que hay que trabajarle mucho en la parte del debugging, ¿no? Y de quitar los errores del código. Otra parte es la parte de la seguridad en términos de safety en inglés, que es que puedas usarlos con confianza de que no te harán daño, ¿no? Que no va a chocar tu coche autónomo, que no te va a matar el marcapasos inteligente, etcétera, ¿no? Que sean seguros en términos de la seguridad, es decir, que no sean vulnerables a ataques informáticos. Yo sé que se está trabajando mucho ahorita para garantizar toda la parte de seguridad informática, pero lo cierto es que pues ahora sí que avanza la comunidad en la parte de seguridad y avanzan los amigos de lo ajeno en un paso más allá en tratar de encontrar vulnerabilidades en los sistemas. Entonces, pues es casi un rollo de nunca acabar, pero pues sí es interesante que si van a ser sensores que van a estar en ciertos lugares específicos, pues que esa información no esté al abierto del todo el público, ¿no? Y esto nos lleva a la siguiente, que es la privacidad, que se mantengan los datos en privado, o sea, que solamente lo que necesita tener los datos lo tenga y lo que no, no. La interoperabilidad, que no nos pase como los ecosistemas de Apple y de otros, que si no tienes todo de la misma marca no funciona, sino que pues tratemos de que todos los aparatos que se desarrollan para Internet de las cosas pues puedan ser interoperables entre sí y que tengan autonomía, es decir, a él le preocupa que puedan funcionar a pesar de la conexión a Internet y eso me parece que es algo que es interesantísimo, ¿no? Otros escenarios que él coloca es, por ejemplo, toda la parte de la instalación, el hecho de que tengas o puedas configurar de manera escalable de cientos a miles de dispositivos. Dice, no me imagino a nadie dando de alta las MAC address de sus dispositivos, ¿no? O algo así en la red de la casa. La diferencia entre usuarios, saber, por ejemplo, en una casa que tiene cuestiones de Internet de las cosas, la diferencia entre los padres, los hijos, si, por ejemplo, en algún momento yo necesito que los bomberos tengan acceso a las cámaras de seguridad de mi casa, pues que lo tengan solo en el momento en el que se está quemando la casa, no cuando estoy yo en mi vida cotidiana, ¿no? Necesidades para añadir usuarios. ¿Qué pasa cuando necesito añadir un usuario o no? Ahí él plantea algunas cuestiones. La transferencia a otros dueños. Cuando yo tengo toda mi casa ya configurada para mí, ¿qué pasa cuando la vendo y le tengo que pasar al otro dueño la casa y pues hay que configurarle el perfil del nuevo dueño, ¿no? Y si el nuevo dueño toma posesión de la casa oficina, ¿qué es lo que pasa, no? Son algunas de las cosas que yo les pongo en la mesa porque me parece que pues a veces nos quedamos como con la parte alegre y pues si todavía esa conversación la tuvo el año pasado. Obviamente se sigue trabajando, pero pues bueno, es un trabajo en proceso, ¿no? Entonces yo creo que sí son del tipo de cosas a considerar. En este gráfico que estamos viendo pueden ver una propuesta que hace Cirilo sobre algunos puntos clave para lograr, digamos, la hiperconectividad y el Internet de las cosas en esta lógica de la hiperconectividad. Podemos ver que pues lo de hoy llega hasta cierta parte y después tenemos todo lo que está en rojo, que son cosas que están como un poco en desarrollo, llegando incluso a la parte de la red 5G, que ahorita voy a comentar por qué está hasta acá, y después pues lo que sigue, ¿no? ¿Qué pasa con la red 5G? Es decir, yo lo que quiero que vean aquí en perdón, nada más antes de irme de es simplemente que estamos en un momento, pero todavía nos falta tramo por recorrer. Es decir, estamos pensando, estamos futureando con todo esto que estamos diciendo. Sí es cierto que estamos cerca de las implementaciones, pero pues bueno, ¿qué pasa? Hay un lento proceso de implementación masiva a nivel mundial. Lo del 5G lo vienen ya anunciando desde hace rato. Vienen diciendo que ahora sí ya lo vamos a implementar. 2018 iba a ser el año, 2019 iba a ser el año. Ahorita ya hay algunas implementaciones masivas, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Corea del Sur y otros países. Pero en México, pues si bien nos va, se espera que el 2020 haya disponibilidad de este servicio y habría que ver en qué condiciones.
Con esto yo terminaría con la parte de los límites. Yo sé que puede haber más, incluso desde una perspectiva pedagógica, pues podríamos pensar, obviamente, bueno, siempre hay ciertos detalles que tienen que ver con brechas digitales, con acceso a cierto tipo de recursos y todo este tipo de cosas que también pueden ser algunos límites de la implementación de la tecnología, o incluso pues cuestiones un poco de lo que se plantea ahí también de privacidad y de seguridad para los estudiantes, ¿no? Que no cualquiera pueda tener la información de los estudiantes, y menos en momentos donde la realidad social es tan compleja como la que estamos viviendo. Y pues bueno, quiero terminar mi parte, pero termino yo para que empecemos con ustedes, que es la parte que me parece que va a ser mucho más interesante, con 3 reflexiones principales que quiero poner en la mesa y que son para abrir un poco la discusión y que ustedes continúen esta discusión. Las primeras son mías, las siguientes son tuyas. Primero, pienso que el Internet de las cosas como concepto permite sin duda imaginar formas de enriquecer la experiencia formativa o las experiencias formativas de nuestros estudiantes. O sea, no hay duda. Es decir, si nosotros pensamos en estos aparatitos y qué podríamos hacer con estos aparatitos en distintas formas, en distintas estrategias de aprendizaje, en distintos contextos, está increíble. O sea, se pueden hacer muchas cosas muy interesantes. Lo smart o inteligente de los objetos, sistemas y organizaciones aplicados a la educación, desde mi perspectiva, deben de atender primero las necesidades formativas y en última instancia mejorar la calidad de vida de las personas y reducir las desigualdades. Es decir, si nosotros tenemos los aparatos más smart del mundo, ¿no? El smartboard y el mouse, si tenemos todas esas maravillas, pues está muy padre siempre y cuando atiendan las necesidades formativas de nuestros estudiantes y siempre y cuando ayuden a orientarlos a desarrollar las competencias que necesitan para mejorar su calidad de vida y para reducir las desigualdades. Si esto no se cumple, esto que estemos llamando smart, según las características que planteamos allá, pues está bien y está padre y puede ser que sea un éxito comercial, pero no necesariamente va a estar aportando a lo que nos interesa en este caso, que es la formación de seres humanos integrales. Y la tercera y última, con la que cierro, es que en el estado actual del país, cuando menos esta es mi opinión, obviamente, y del desarrollo de la tecnología, para mí es difícil pensar en implementaciones masivas inmediatas, ¿no? Yo creo que su impacto inicial, pienso, se verá primero en el seno de las universidades, que es donde ahorita ya están desarrollando proyectos de Internet de las Cosas, y en algunas instituciones que pues no necesariamente son universidades, pero que también se dedican un poco a la parte de desarrollo tecnológico, donde muchas cuestiones de infraestructura ya pueden estar resueltas y realmente sí se pueden hacer algunas implementaciones, digamos, en ese sentido. Pero ahorita, por ejemplo, todavía no tenemos acceso, están apenas discutiendo el Plan Nacional de Desarrollo, entonces obviamente todavía no está el Plan Sectorial de Educación, hay algunos esbozos de por dónde puede ir, pero bueno, todavía no lo podemos leer, entonces tampoco podríamos decir que esto sea una prioridad. La prioridad tiene que ver normalmente con reducir la desigualdad, hacer que la educación sea más accesible a todos, etcétera, pero no necesariamente quedaría claro un papel, por ejemplo, del Internet de las Cosas en este contexto de políticas públicas y de cuestiones educativas a nivel, cuando menos, México. Ahora es su turno. Me gustaría escucharlos y saber, pues, qué piensan ustedes. Hola Bruno, habla Germán Bruno, Escorcia. pues no sé si cómo nos vamos a coordinar. Perdón. Sí, yo Hola, soy el Germán. moderador. Sí. Maestro Bruno, muchas gracias porque nos has llevado del contexto, se habla mucho, vemos proyectos en la industria, pero nuestro reto es cómo incorporarlo. Yo creo que nos has dejado pistas, orientaciones y efectivamente tenemos nosotros más que el reto, la construcción conjunta de que se vaya permeando en estas nuevas generaciones que nos está pidiendo la era digital, las nuevas profesiones que estamos mencionando. Muchas gracias, vamos a, como dices, a darle la palabra. Ya escuché a alguien que había tomado la... ¿Quién fue para darle continuidad? ¿Es Germán? Sí, gracias. Germán, siempre un gusto saludarte, tenerte. Pedro. Y pues Sí. yo creo que tú eres un gran inspirador para todos nosotros en tus conferencias. Y te escuchamos, Germán, por favor. Sí, muchísimas gracias. Un gran saludo a Bruno. Felicidades por la presentación. Y quisiera resaltar simplemente dos de tus reflexiones para que toda la audiencia que nos sigue pueda clarificar un poco este tema. Me parece que has señalado que el verdadero uso de lo smart va a estar
cuando estas tecnologías nos ayudan a aprender mejor. Ya se van a ver aplicaciones que van a tener que ver con la gestión de los procesos de aprendizaje, el registro de los estudiantes, todas estas cosas. Pero eso obedece a un paradigma anterior. En el nuevo, donde debe acontecer es que esto nos ayude a aprender mejor. Facebook presumía que del total de usuarios que hay en Internet en el mundo, una buena proporción se conecta diariamente a su aplicación, a Facebook. Y dicen que en promedio las personas están pasando hoy en día 6 horas de conexión con Facebook, pero no aprenden nada. Entonces, lo que viene es darle la vuelta a cosas como Facebook y la aplicación de Internet de las Cosas para aprender más, para que podamos desarrollar ese nivel. Y otro punto importante que quisiera resaltar es que Internet de las Cosas se visualiza como una de las áreas de mayor desarrollo a nivel mundial en el tema de ciudades inteligentes. Los sensores y todo lo demás van a estar trabajando en estos temas. Entonces, mi propia sugerencia es que conectemos el tema de educación y de Internet de las Cosas con el de ciudades inteligentes. Y aprovecho para comentarle a los miembros de la red que estamos organizando un pequeño foro la próxima semana, el próximo jueves, sobre el futuro de las megaciudades y tiene que ver con estos temas, esta conexión para entender cómo vivir como nuevos ciudadanos en este asunto. Les pongo en el chat la conexión para los que estén interesados. Pero agradecemos mucho la guía tuya en Internet de las Cosas como una de las fuerzas directrices para repensar la educación. Cierro simplemente el comentario aportando a lo que tú dijiste, que se considera que Internet de las Cosas es la actividad humana que más va a crecer en los próximos 10 años. Si eso es así, nosotros tenemos que planear cómo vamos a participar en ese pastel. Si es la actividad del humano que más va a crecer, aquí cómo vamos a participar. Y esta línea de educación me parece que es una de las primeras que se podrá beneficiar de ese aspecto. Gracias, Bruno, una gran guía, muy entusiasmados con tu presentación. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Muchas gracias, Germán. Y sí, te agradeceríamos que nos dejes la liga para este evento, que sería la otra semana. Quienes lo podamos seguir a distancia, podemos asistir, porque toda esta suma de espacios nos hacen fortalecer proyectos, sinergias, en trabajar en colaboración. Me gustaría ver si alguien más que esté conectado toma la palabra o damos parte, Martita, a las preguntas que tengamos. ¿Quién por ahí veo muchos recuadros, pero no muchas caras, pero quién toma la palabra para hacer la reflexión que nos ha planteado el maestro Bruno? ¿Tenemos Martita por acá? Sara, ¿tenías comentarios? Hola, yo tengo un comentario. Adelante, por favor. ¿Sí? Ok, sí, claro. Mi nombre es Miguel Ángel Domínguez. Soy de la Universidad Autónoma de Chiapas. Yo quisiera vincular su presentación con unos conceptos que en el 2011 autores como Cobo y Moravec hablaban de la evolución de la sociedad, ¿no? De la sociedad 1.0, la sociedad 2.0, y ellos presentaban que tendíamos a la sociedad 3.0
hablaban conceptos como nómadas del conocimiento, se hablaba sobre que era una cuestión iba a impactar mucho la colaboración. Y ahora veo acá interesante educación 4.0, ¿no? No sé si esto sobrepasa a la sociedad 3.0 en ese sentido. No he escuchado a un autor que diga hay una sociedad 4.0, vaya, pero lo vinculo esa parte con estos conceptos muy interesantes, ¿no? De estos autores y con la presentación suya, ¿no? Creo que es algo que se ha analizado, esta parte, la sociedad del conocimiento, los trabajos colaborativos y sobre todo la forma en que nosotros mismos vamos a construir conocimiento o vamos a tener esa posibilidad de la construcción del conocimiento colectivo en diferentes espacios, en diferentes entornos y a través yo le llamaría a través de objetos cognitivos. Hablando de objetos cognitivos, también la tecnología, ¿no? Gracias, ese era el comentario. Muchas gracias, Miguel Ángel. Ahí comento nada más rápido. Efectivamente hay conceptos estos como los de nomads y otros que vienen ya de tiempo atrás. Lo que les digo es esto, o sea, toda esta parte de entender lo de la revolución, la cuarta revolución industrial y demás, mucho tiene que ver con futurear, es decir, son planteamientos como proyecciones que se hacen con base en algunos datos que hay disponibles y entonces se plantean algunas necesidades, pero una cosa que quiero insistir es que no necesariamente esas necesidades que se plantean para ese momento son tan distintas de las necesidades que teníamos a finales del siglo XX. Es decir, sí hay algunas cosas que cambian, hay algunos conceptos que varían, pero lo cierto es que cuestiones como el formar a los chicos para la incertidumbre, para adaptarse a los cambios, o para, por ejemplo, estar aprendiendo de manera constante, estar desaprendiendo cosas para aprenderlas de una manera diferente, esos ya son planteamientos que vienen de mucho tiempo atrás y que pues ahora lo que pasa es que el detalle que tenemos es que estamos a veces atorados en la transición. He estado oyendo luego discursos de profesores que siguen hablando de la transmisión del conocimiento. Dices, no es posible que llevamos tantos años y que, bueno, sí, claro, los que nos movemos en ciertas esferas, ya estamos como, es más, hasta como lo vemos como pecado que estemos hablando de la transmisión, y haya gente que lo toma como la manera más natural del mundo. Entonces, mientras que no logremos este transitar de todos nosotros como compañeros docentes, de una forma de ver la educación a otra forma de ver la educación, vamos a seguir poniendo en el futuro las esperanzas de lo que no hemos logrado concretar ahorita, ¿no? Entonces, bueno, eso sería mi planteamiento. Gracias, Bruno. Gracias, Miguel Ángel. ¿Tenemos aquí comentarios, Martita? Sí, están dejando comentarios en el chat. Bueno, Guillermina Jiménez, del Instituto Tecnológico de Minatitlán, agradece. Sara Lorelí nos comenta que en este momento no está funcionando su cámara y que había dejado ya mensajes en el chat. Rafael Díaz, de la Universidad de Jalapa, felicidades maestro Bruno y gracias por compartir este interesante tema. Rocío Leticia Salas, del IPN en UPIXA, gracias, una guía muy interesante para poder iniciar el camino hacia la educación 4.0. Guillermina Jiménez agrega, muchas gracias maestro Bruno, muy interesante y gracias por compartir sus conocimientos y experiencias. Yo la agradece a Bruno y nos comenta que es muy importante su aportación y reflexiones. Sara Lorelí, es un tema muy provocador de análisis, discusión y reflexión. Yola nos dice que ella ya está, nos comparte que ya está inscrita en el foro y que ella espera verlos. Y alguien que se firma como académico que no identificamos dice poner, continuar, guión, ¿se puede sin código? Ya le está contestando Germán. Germán, si pudieras abrir tu micrófono y contestar. Muchas gracias. De nuevo quería aprovechar para hacer un comentario adicional a la ponencia de Bruno, porque me parece que Red Latte ha estado explorando estos temas cuidadosamente. Ya llevamos varios seminarios encadenados que están generando un espacio para definir estos temas. Y quería proponer este tema para consideración, que podamos seguir trabajando en Red Latte con ellos. Tiene que ver con que se habla ya de la web tridimensional.
y que empieza a señalarse como que va a desaparecer la interacción vía pantallas, la tele y los celulares y las tablets y todas esas cosas. Dice, esto va en camino de extinción y va a ser sustituido por espacios que interactúan con las personas. Por eso hablan de la web tridimensional. Todos leemos ya claro, lo dijo Bruno, que debajo de esa web tridimensional lo que va a haber es unos megasistemas de Internet de las cosas, donde todos los objetos interconectados se conectan con las personas. Así que vamos a tener espacios de aprendizaje donde objetos y personas aprenderán simultáneamente. No está demasiado lejos. Las nuevas generaciones de celulares van a tener que, van a venir precargadas con todo esto. Entonces pasará como con Facebook. A nadie le pidieron permiso, a nadie le dieron curso de entrenamiento, todo el mundo aprendió solito y se conecta y hace todas las funciones. Eso creo que va a venir en la siguiente generación. Educación bajo esos nuevos términos requiere algo que dijo Bruno con fortaleza hace un momento, y es que la gente que está comprometida con procesos de educación adentro de las universidades, en las escuelas, en las secretarías, va a tener que repensar los procesos de aprendizaje. La tecnología va a cambiar muy rápido, pero lo que no está cambiando es la forma como percibimos cómo aprenden las personas y lo que hacemos para ayudarles a aprender. Los libros de texto, las clases fijas, los espacios, todo eso va a tener un cambio pronto, de manera que sumo la reflexión. Es que ha sido muy entusiasta el tema que ha levantado Bruno en esta conferencia. Y aprovecho para comentar que alguien me estaba preguntando allí, es que puse una liga para el evento que mencioné, que Relate lo ha estado propulsando y que pide unos códigos para algunos invitados, pero se puede uno inscribir sin código en la liga que les puse ahí, se pone siguiente y se pasa a la siguiente pantalla. Era esa la pregunta que alguien estaba haciendo. Pero regreso al tema que es muy importante, muy interesante. Quisiera dejar una señal adicional. Dice, este tema de Internet de las cosas parece de ciencia ficción. Parece que es algo que está lejano, que a nosotros no nos toca, es algo que no vemos venir. Yo pondría las alarmas en decir, hay alarma de tsunami, esto viene y está prácticamente encima. O sea, la siguiente generación de celulares y luego su desaparición nos van a dejar en manos de espacios manejados por Internet de las cosas. Estamos trabajando ya en ciudades que tendrán millones de sensores por todas partes y que se conectarán entre sí. Nos harán verdaderamente ciudadanos digitales sin pedirlo, sin que podamos hacer nada. De manera que los temas de reflexión que pusiste sobre seguridad y límites también tenemos que verlos, por supuesto. No es todo tan brillante, pero tenemos oportunidades de cambiar nuestros procesos de aprendizaje y de ser más incluyentes como nunca antes en la historia. Perdón que me extendí un poquito en el comentario, pero es que me alegra mucho que estemos hablando de estos temas en Relate. No, gracias. Gracias, Pedro, gracias, Bruno. No, gracias por tus comentarios. Se suma todo. Está Rafael levantando la mano. Mi querido amigo, también la voz, si conectas tu micrófono, Rafael. Desde Jalapa. Sí, gracias, Pedro. Gracias, muchas gracias, Pedro. Mucho gusto en saludarte y a todos los que están siguiendo esta interesante experiencia que nos comparte Bruno. Muchas gracias, Bruno, también. Saludos de Jalapa a todos. Yo quisiera, además de un comentario, hacerte una propuesta, Pedro, y a todos los que están presentes. Se ha hablado magistralmente de los perfiles y de todo lo que el estudiante debe de hacer y las instituciones deben de ser y hacia dónde debemos cambiar. Pero ¿qué pasa con los profesores? ¿Cómo vamos a hacer? El punto clave aquí es que estamos cargando la responsabilidad de este cambio al que está en la acera de enfrente. Estamos siempre hablando del que está allá enfrente y del que está allá afuera. ¿Sí? Y creo que debemos de poner el dedo en la llaga y ponernos a trabajar en los grupos académicos en qué perfil de profesor necesitamos.
porque ahí está el verdadero cambio y esta transición, esta etapa que se está quedando por ahí en el purgatorio, entre el cielo y el infierno, entre el cambio, la modernidad y la obsolescencia, se llama maestro. ¿Sí? Independientemente del papel que juegue, mucho se está quedando en la decisión del profesor. Entonces, de los nuevos perfiles docentes, ¿sí? Y termino con, necesitamos nuevos perfiles docentes para los programas presenciales que van a seguir existiendo, para los programas a distancia, porque muchas de estas habilidades y competencias que se buscan hoy en la educación 4.0 es todo un reto para formarlos en una educación a distancia. Por un lado estamos pensando en que es una plataforma y una que es indispensable y necesaria. Pero ¿cuál es el perfil del profesor para poder lograr formar estas competencias? Entonces, ese es mi comentario y ojalá y podamos participar en un próximo reunión y toquemos este tema. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Por supuesto que tomamos nota, pero más que tomar nota, activa, es decir, efectivamente estos perfiles, estas capacidades, las hemos venido tocando en estos seminarios y la Red Late seguramente con la doctora Marina Vicario estaremos haciendo ciertas sinergias que vayan impactando, trabajando colaborativamente en las próximas fechas y lo tomamos como un proyecto o un detonador, Rafael. ¿Sí? Gracias. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Bruno, te vi inquieto. Sí, quiero responder a Rafael. Te agradezco mucho la propuesta que haces. Mira, el planteamiento que yo hago es, que era un poco lo que decía hace rato, mientras que tengamos compañeros, profesores, porque al final somos un grupo todos, ¿no? Entonces, como grupo, es un grupo heterogéneo. Tenemos a gente que es muy entusiasta y que está early adopter, ¿no? O sea, sale una tecnología nueva y está viendo ya cómo la implementa en el aula y no sé qué. Y tenemos el profesor que viene haciendo las cosas igual los últimos 50 años y está bien, a él le funciona y es su asunto, pero el detalle está en la experiencia formativa del estudiante y el escenario en el que va a salir el estudiante a vivir y a desarrollarse. Entonces yo creo, algo que he pensado desde siempre, es que primero nos tenemos que identificar como grupo, como un grupo heterogéneo. Dos, tenemos que trabajar creando o construyendo comunidades virtuales de práctica docente que permitan que no importa dónde esté el profesor, podamos intercambiar este tipo de experiencias de si tú tal vez no tienes el acceso a la tecnología, pero yo te cuento de qué se trata, después podemos ver si alguna institución cerca de ti puede bajar recursos para hacer una implementación similar donde estás, es decir, que no necesariamente nos acotemos a las limitaciones que tienen de repente nuestras instituciones, ¿no? A veces, no, pues que yo me gustaría hacer esas cosas, pero aquí no tenemos dinero, ¿no? Y muchas veces cuando hablamos de tecnología se habla de rollos de dinero. Entonces, primera, mucho de lo que realmente es una buena implementación de la tecnología educativa es más un tema de creatividad y de diseño de actividades, porque no es tanto la tecnología per se, sino el uso, la inserción en una estrategia didáctica, digamos. Y esa es más una parte de imaginación que de la tecnología per se. Pero si pensáramos la otra parte, pues sí tiene que ver con esta parte de ir generando puentes de colaboración, de tal manera que nadie se quede atrás, ¿no? Este discurso es un discurso muy rollo político, pero yo creo que también aplica para los docentes. Algo que yo he tomado como mi bandera de trabajo pues en esta vida es acompañar a profesores, a periodistas y a otro tipo de profesionales de pasar de lo analógico a lo digital. Y ahorita hay algunos que todavía me siguen en lo analógico o algunos que ya pasaron a lo digital, pero siguen pensando en analógico, ¿no? Y la idea es, no nada más es este profesor para presencial y el profesor para virtual, sino este profesor multimodal, que no importa en qué modalidad lo pongas, el profesor hace su función, no importa qué, ¿no? A él no le importa si el chavo lo ve en persona, si empieza la discusión en persona y sigue en línea, o si nunca lo vio en persona y todo el tiempo lo vio en línea. Él tiene las competencias necesarias para moverse de un lado al otro sin que tenga que discutir sobre si es algo tecnología o no. Lo que importa ahí es el aprendizaje y es la incidencia que podemos hacer en eso. Entonces yo estoy de acuerdo contigo y agradezco mucho el comentario. Muchas gracias, Bruno. Está por ahí Guillermina, que escribiste. ¿Podrías abrir tu micrófono y compartirnos? Guillermina, ¿está ahí?
Sí, Guillermina Jiménez. Bueno, si no, mientras tanto. No. Ahí estás, Guillermina, lista. Sí, hola, buenas tardes a todos. Guillermina del Tecnológico de Minatitlán. Bueno, es un tema muy interesante, el Internet de las Cosas, pero considero, bueno, que sí hace falta, pues, una capacitación de los profesores en dichos temas, ya que como es tecnología nueva, entonces, por ejemplo, yo aún no visualizo aún cómo conectar el Internet de las Cosas en el área educativa, ¿no? O sea, por lo pronto estoy comenzando con los Arduinos, con el manejo de los sensores y de los actuadores, pero llevarlo más allá a la etapa de, ¿cómo le diré? De poder conectar mochilas, pizarrón. Creo que sí hace falta una mayor formación en dichos temas. Gracias. Gracias, Guillermina. Yo creo que todos tenemos todavía en este proceso de cómo va a ir gradualmente, pero yo creo que retomo las palabras de Germán. Hay una alerta ya que pues esto viene y tenemos ya que ir a hacer acciones concretas como Rafael nos ha pedido. Martita, ¿algún comentario que tenemos aquí en las redes sociales? Sí, bueno, siguen comentando en la plataforma. Sara Lorelli indica que a eso se refiere, a que el modelo de la universidad tiene que desaparecer. La web 3D viene a revolucionar. Perdón, es que escribieron y se me movió. La web 3D viene a revolucionar hasta el concepto de profesor y alumno. Yola hace un comentario a Germán. Germán siempre nos lleva hacia adelante, nos encantaría tenerlo aquí como ponente para estos temas. Pide el correo electrónico, ya se está ahí compartiendo Bruno el correo electrónico. Siguen comentando, Guillermina, ojalá se pudiera leer los comentarios del chat, Sara, los estoy leyendo en este momento. Guillermina le dice muy bien, doctora Yolanda, y Yolanda pone, no entiendo a qué se refiere con PSD, se propone hoy, sigue apuntando a profundizar la reflexión. A Mendoza, bueno, ya tienes ahí el correo, Lidia, y académico indica que hay diferencia entre inteligencia artificial doble II, no sé a qué se refiere el término II, no sé si será información, inteligencia, innovación. Industria, inteligencia de las cosas. Gracias, Cuauhtémoc. Ok, pues muchas gracias. No sé si hay algún otro comentario para ir cerrando. Tú también tenías redes sociales, Bruno. No sé si tengas algún comentario allá en tus redes sociales que puedas compartir. No, parece que están muy silencitos en las redes sociales acá. Acá sí se detonaron, pero aquí Martita ha hecho una depuración. Si no, sí es un poco saturado. Pues si no hay otro comentario, yo creo que las participaciones, Germán, ya está la invitación. Sabes que este foro siempre es para todos. Ojalá también te puedas sumar en futuro. Me sumo como yo creo que siempre nos estás viendo esa bolita mágica y nos entusiastas, nos enganchas, pero estamos toda una red que podemos construir y que podemos colaborar y que de una manera, pues la Universidad La Salle el día de hoy, pues a través del maestro Bruno pone su granito de arena para poder construir, estar todas las universidades de México es muy importante, públicas, privadas y en todas las zonas, eso es muy rico para todos, ¿no? Martita, ¿algo que ibas a comentar? No, ya no tenemos más comentarios. Pensé que teníamos un comentario ahí. Germán, pero parece que no. No, nada más volver a agradecer a Red Late, a CUDI por todas las ayudas que nos da y por supuesto a la Universidad de La Salle y a Bruno
por la preparación, la guía con estos temas. Son temas muy amplios, entonces hay que andar seleccionando, y lo organizó muy bien con sus reflexiones, la pista de aterrizaje muy bien puesta. Deberíamos difundir mucho más la presentación. Ya vi el enlace que lo pusieron en el chat para ver la presentación y compartirla, ¿no?, a otros grupos y todo esto. De manera que muchísimas gracias, ¿no?, y estaremos pendientes a participar, y con mucho gusto en las siguientes actividades de la Red LATE. Gracias, Bruno. De nuevo, un gran abrazo, felicidades. Gracias, Pedro, Germán. igual, muchas gracias. Todos estos conferencias y materiales están en un repositorio aquí de CUDI, que estamos siempre para este apoyo académico, didáctico para nuestras clases e investigaciones. Maestro Bruno, le damos las gracias y te puedes despedir de tu conferencia magistral. Sí, no, pues al contrario, muchísimas gracias a la doctora Mari Carmen de Urquijo del Centro Internacional de Educación a Distancia, que me hizo la invitación para estar hoy con ustedes. Gracias a ti, Pedro, por todas las gestiones para poder estar el día de hoy. A Marta, que desde ayer estuvimos haciendo las pruebas de conexión con Eduardo. Muchísimas gracias. A Guillermina, decirle que tal vez yo creo que está perfecto empezar en donde estás, que estás empezando con la experimentación, y yo creo que más bien ahí el punto está en qué pasaría si nos juntamos con los profesores de otras asignaturas que parece que no tienen nada que ver con la tecnología, como gente que trabaje cuestiones de seguridad alimentaria, pensémosle de otras maneras, ¿no? Pero que incluso cuestiones de ética, que diríamos, ¿y ese cuate qué tiene que ver conmigo? Probablemente por ahí podemos empezar a hacer una serie de conexiones que nos hagan empezarle a dar más sentido a lo que a los desarrollos que estamos haciendo en Internet de las Cosas, y eso nos podría llevar a que los proyectos que están desarrollando contigo a nivel tecnológico tengan un sentido en otras disciplinas que no necesariamente, o sea, que el instrumento es tecnológico, pero la aplicación del instrumento permite reflexiones en otras disciplinas del conocimiento. Entonces, era nada más eso. Pues agradecerles a todos la atención. Espero que haya sido de utilidad las ideas que traje a la mesa. Son algunas, como bien dice Germán, esto da para muchas cosas, da para mucho tiempo, pero traté de ser lo más sucinto posible y tratar de también de hacerlo. Aquí algunos compañeros de la oficina estaban muy atentos me dijeron, mañana te voy a ver, no sé qué, entonces incluso traté de pensarlo un poco en ellos, ¿no? Decía, bueno, que lo viera él o lo viera ella, ¿cómo se lo podría decir para que quedara mejor? Esa fue lo que traté de hacer. Yo les agradezco mucho y les deseo un muy buen día. Sí, muchas gracias, hasta luego. Muy muchas interesante. Gracias a todos y todas por haber participado. Estaremos mandando la 9ª jornada, que va a estar a cargo de la doctora Anabel Rosas de Iztacala, que va a estar platicándonos sobre todas estas tecnologías en unidades móviles. Anabel de la Rosa, y estará programada para la última semana de julio. Yo sé que entramos a periodos de vacaciones, entramos en el verano, pero no queremos dejar perder la sinergia, gracias a CUDI, que nos puede permitir estos espacios. Martita, gracias, Lalo y Quique, aquí presentes. Les deseamos buena tarde o buenos días, donde todavía haya Sara, allá al norte en Sonora. Siempre un abrazo. Hasta luego.